Ministerio Internacional, La Hora de Salvación. La Hora de Salvación. Con sus instalaciones en El Paso, Texas, te invita a escuchar su programa Preguntas y Respuestas. Preguntas y Respuestas. Hablaremos sobre historia bíblica, cultura judía y general, lengua hebrea, temas controversiales y más. Ayúdanos para aprender juntos. Que el único y verdadero Dios, el Dios de Israel, te bendiga. ¡Comenzamos! Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan a través de este programa radial Preguntas y Respuestas. Nuevamente tenemos el privilegio de poder estar con ustedes a través de esta radiodifusora Radio Shekinah para dar inicio, tratar de tal vez resumir, ¿verdad?, un poquito de lo que fue el último tema. Pero antes de comenzar con esto, mi hermano, para que nos salude y motive a la gente. Como siempre, un cordial, ¿verdad? Saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos están sintonizando ahí por las redes sociales. Es un privilegio para nosotros poder estar compartiendo estos versículos de la palabra, estas enseñanzas de la palabra, para así poder llevar, como dijo, nos mandó, ¿verdad?, el maestro Yeshua, que fuéramos y hiciéramos, ¿verdad?, discípulos. ¿Cómo? Enseñando su palabra, a través de la palabra. Amén, amén. Así es, mis amados hermanos. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de todos los temas que hemos estado tratando en estos días o en estos meses. El primer tema que tratamos fue el origen de la Biblia. Hablamos de las traducciones más populares, por decirlo así. También hablamos acerca de los escritos originales o las copias de los escritos originales. En estos días atrás hablamos acerca de lo que es, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo que es, o conocimos el verdadero nombre, el verdadero nombre de Dios. Nos dimos cuenta a través de las escrituras y a través de acerca de un poquito de historia, de que el nombre del Mesías, al igual que el nombre del Padre, ha sido transliterado. Esto quiere decir que el nombre del Padre, así como el nombre del Mesías, fueron cambiados a otro idioma, el cual pues no es el idioma original con el cual fueron escritos, y le conocemos al Señor pues de la manera más popular como Jesucristo o Jesús, el Hijo de Dios. Pero estudiamos y indagamos un poquito más y nos dimos cuenta de que el nombre del Mesías pues es otro, así como el nombre del Padre, y esperamos de que esto haya sido de vital información, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué es tan importante conocer el nombre del Mesías, mi hermano, para que les ayude o nos brinde un poquito más de información, hermano? Bueno, es muy importante porque sabemos, ¿verdad?, que nos lo dice él en su palabra muy claramente. Este nombre es sobre todo nombre, en el cual nadie podrá ser salvo a menos que practique o que acepte o que proclame el nombre del cual nos dice la palabra, que es sobre todo su nombre. ¿Que viene siendo quién? Yeshua. Yeshua. Yeshua es el nombre en hebreo, el nombre original del Mesías. Y sí, hay controversia, algunos le nombran de una manera, otros de otra. Lo importante aquí es saber que hay un nombre original, hay un nombre correcto, el cual recibió el Mesías, el Hijo de Dios. Así que ya está en cada quien, ¿verdad, hermano? Si quiere indagar, estudiar un poquito más a fondo, y que pueda esto ser de gran ayuda. Mi hermano mencionaba y decía, las escrituras dicen que ese nombre, ese es el nombre sobre todo nombre. En el nombre del Señor, hermano, pues echamos fuera demonios. En el nombre del Mesías oramos al Padre. En el nombre del Mesías oramos por los enfermos. Todo es a través de ese nombre. Así que yo creo que es importante. Es muy importante y muy esencial de que se investigue realmente por qué
¿Y por qué estamos haciendo tanto énfasis en que el nombre debe ser Yeshua? Porque eh, como se los mencionamos anteriormente, cuando él nace le preguntan a la madre, ella dice su nombre será, o su nombre es, más bien dicho, Yeshua. Y así está escrito en su acta de nacimiento. Pero lo importante, porque muchos dicen, pues no importa, claro que sí importa. Y ya se los he mencionado, no lo voy a volver a repetir. Pero claro que sí importa porque yo creo que a nadie nos gustaría que nos cambiaran, bueno, excepto algunos nombres, ¿no? Que Sí, bueno. pues están de a tiro. Hay algunos que sí aceptarían que le cambiaran el nombre. Pero estamos Aunque no hablando les de... gustaría que les llamaran no por su nombre, porque pues hay que, pues sí, ¿verdad? Antes, los padres de antes no le daban mucha importancia y les ponían unos nombres que, pues digo, hasta se oyen feos Sí, algunos y nombres fuera de lo común, fuera de lo común. Entonces, creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, hermanos, que nos cambiaran el nombre o nos llamaran por otro nombre, y mucho menos cuando no nos agrada el otro nombre que nos cambian, ¿verdad? Sí. O que nos apodan o que nos ponen. Entonces, pues lo más bonito es, creo que hay un dicho, no sé si lo voy a decir bien, pero lo he escuchado y creo que dicen que el respeto en el derecho del ajeno es la paz, ¿verdad? Sí, así dice un dicho. Y es lo que nosotros debemos de respetar. Si el nombre de él es Yeshua, pues hay que respetarlo, Sí, ¿verdad? Y, y ahí dice que nadie va al Padre si no invocamos este nombre, ¿verdad? O todo lo que pidamos aquí en el Padre tiene que ser bajo el nombre de él, de Yeshua, el nombre del para Mesías. poderlo recibir. Así de que pues ese es un dato, ¿verdad? Por ahí. Sí, importante información. Y Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. Yo sé que algunos van manejando sus vehículos rumbo a su hogar después de un largo día de trabajo. Otros quizás están en sus casas. Otros nos ven a través de Facebook. Quisiéramos saber desde dónde nos escuchan. Háganoslo saber. El programa pasado nos mandaron un mensaje donde nos estaban escuchando y mirando desde Idaho. También otros que nos estaban escuchando desde Venezuela, de Colombia y otros desde Ecuador. Así que Dios los bendiga. Qué bueno que este programa puede traspasar fronteras, ¿verdad? Ir a lugares donde quizás nosotros ahorita no podemos llegar, aunque quisiéramos. Así es. He escuchado de algunos predicadores que dicen, es que Dios me está llamando a ir a predicar a las naciones, pero a veces no evangelizamos a nuestros vecinos y ya nos queremos ir a otras naciones, ¿no? Pero no escogemos aquellas naciones que están en conflicto, sino que buscan naciones, países Se puede ir a donde tirustear. se puede ir a turistear, a tomar fotografías. Costa Rica, Colombia, estos países, ¿verdad? Donde México también está muy bonito, nuestro país. Bueno, el suyo ya no, hermano. Ya usted ya es americano, ahí disculpe. Bendiciones. Entonces, háganos saber desde dónde nos escuchan, por favor, y pueden también dejar sus preguntas, sus dudas. Si usted tiene alguna pregunta concerniente a los temas que estamos tomando o tocando aquí, háganoslo saber. El primer tema fue el origen de la Biblia, el segundo, el verdadero nombre de Dios. El tercero que vamos a comenzar a tratar el día de hoy es la verdad sobre por qué el Mesías tuvo que morir de la forma que ocurrió. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El cuarto tema es la fecha más aproximada al nacimiento de Cristo, de acuerdo al calendario de Dios, no al calendario hebreo, aunque es el mismo, pero no lo hicieron los hebreos, más bien no fue creado por los hebreos, fue dado por Dios a su pueblo. Vamos a hablar también acerca del calendario de Dios, el calendario bíblico, las fechas marcadas en el calendario bíblico, que son ¿cuántas fechas, hermano? Está, está difícil y está fácil a la vez. Sí, ahorita me agarró. Bueno, vamos a darlo así. Las 7 fiestas solemnes a Yahweh, a Dios, marcadas en el calendario. Son 7 fiestas. Son 7 fiestas muy importantes. Y luego a la misma vez vamos a tratar de explicar cómo Cristo cumplió o ha estado cumpliendo cada una de estas fiestas.
el trasfondo, vamos a ver el trasfondo histórico, el profético, y luego vamos a tratar otro tema muy importante, los nombres originales en hebreo de algunos de los profetas y también de personajes importantes de la Biblia. Los nombres originales. ¿Qué pasó con los nombres originales, mi hermano? Según las leyes de la gramática, no se pueden cambiar los nombres propios de Correcto. persona. ¿Qué pasó en nuestra... ¿Qué nos está pasando, hermano? ¿Qué pasó en la interpretación, en la traducción de los En la escritos? traducción, más bien. Ujú. Díganos, hermano. Pues en realidad, si nos ponemos a fijar, la mayoría de los nombres que fueron traducidos con otro um, nombre son nombres muy importantes. Ajá. Los que no resaltan mucho en lo que es se los voy a decir así, en los primeros escritos que se conocen como el antiguo, que ya se los he mencionado, que de antiguo no tiene nada, sino fueron los primeros, fue el primer pacto, fue los primeros escritos que salieron. Hay muchos nombres ahí donde todavía en las traducciones que tenemos nosotros, en la Reina, en la 1960, no han sido cambiados. Ok. Ahí están todavía, así. Y la mayoría de las personas no se han preguntado, bueno, ¿por qué todos estos nombres no los tradujeron? Los dejaron tal y cual. Los que tradujeron fueron los nombres con los cuales nos iban a tratar a nosotros de forjar o de ponernos allí con cómo manejarnos. Sí. Y es por eso que cambian o traducen, pero nada más esos nombres importantes. Por ejemplo, todos los de los apóstoles los cambiaron, esos no lo dejaron ninguno, lo dejaron original, ¿no? Es A cierto. ninguno. Pues con Timás ya hablamos del Mesías, ¿no? De Yeshua. Ese con toda la intención fue para que no obedeciéramos, no lleváramos la orden que se nos da. Que, y es bien fácil, miren aquí, dice que ningún ser humano debe de llevar el nombre de él, y ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Los países donde hay mucha idolatría, todos se quieren llamar como estos personajes grandes, ¿no? Por ejemplo, María, José, Jesús, Ezequiel. Pedro, no, Pedro, ¿verdad? Juan. Juan. O sea, todos estos nombres importantes, todos se quieren llevar, o todos los quieren llevar, o los padres quieren que su hijo porte ese nombre, cual son nombres muy de mucha importancia y que no debe uno de nomás ponerlos nomás porque sí. Así es. Muy bien, entonces estaremos tratando esto, los nombres originales en hebreo. Dios lo bendiga a los que están conectando y que nos están mirando a través de Facebook Live. Háganos saber sus dudas, sus preguntas. Eh, Vamos a también hablar acerca de lo que son algunas ordenanzas bíblicas, como lo que son las primicias, las ofrendas, los diezmos y algunas leyes del Antiguo Testamento, para que se entienda mejor, lo decimos así, que hasta el día de hoy están vigentes. Hemos estado tratando un poquito de lo que es la cultura judía, un poco también de historia, y como último tema vamos a tratar y vamos como le digo, vamos a tratar de esclarecer el punto, ¿quién es el Israel de hoy? ¿O quién es el pueblo de Dios en la actualidad? Así que es muy importante saber Así es. quién es el Israel de hoy. Muy bien, algunos dirán, no, pues es que nosotros somos gentiles. Hay muchos todavía hasta el día de hoy que se acreditan ser gentiles y la verdad es de que no son gentiles ya. Si han recibido al Mesías, a nuestro Adón Yeshua, como su único y suficiente Salvador, han dejado de ser gentiles y han venido a ser parte de la salvación y han venido a ser parte del pueblo de Israel. Hemos venido a ser coherederos Bueno, más bien, juntamente con ellos. Isaías nos lo explica muy bien. Amén. Isaías capítulo 11, si leemos todo el capítulo 11 de Isaías, ahí nos explica muy claramente cómo es que los extranjeros o como mencionó usted ahorita, ¿no?
¿cómo dijo? Gentiles. Gentiles, dice que cuando uno de estos personas viene, es lavado con la sangre de Yeshua, es injertado, Amén. ¿ok? Es como incrustado, ¿no? Creo es la Añadido. palabra correcta, no, pero cuando hace esto, o sea, aquí usted trae y hace esto, ahí está ya haciendo ¿qué? Injertado y viene a ser uno. Así es. ¿Sí me explico? Así es. Okay. Entonces, esto es lo que sucede cuando una persona acepta a Yeshua en su corazón, le hace parte de él mismo ya allí, lo adopta, para explicarlo un poco mejor, lo adopta. Y si vemos la adopción aquí materialmente, o sea, una familia, legalmente lo vamos a poner así, mire, si una familia mexicana, vamos a ponerle un mexicano, adopta a un niño chino, ¿verdad que no le sigue dando arroz y todo lo que la cultura china? No, lo adopta o lo adapta, mejor dicho, lo adapta ¿a qué? A su cultura, Aleluya. ¿verdad? No, entonces ya el chinito este va a crecer con una cultura como un mexicano. Fue injertado y ya no se considera como oriental, sino como mexicano, Sí. porque ya entró, ya está conectado, ya está allí. Y es lo mismo que sucede cuando nosotros, las personas, son lavadas con la sangre de Yeshua, ya no son más gentiles, ahora vienen a ser parte de el mismo tronco De la familia en la de fe. la familia, ¿ok? Ahora, por lo tanto, si ya entramos a la familia de Israel, pues tenemos que seguir la cultura también de la familia de Israel. Aleluya. Tenemos, aunque nos cueste, um, aunque no queramos aceptarlo, tenemos que, porque entonces si nosotros, mire, creo que por ahí no me acuerdo, también alguien mencionó que cómo es que vas a comer y luego le vas a echar patadas a donde comes. Algo así. Bueno, ¿Cómo? yo creo que una de las cosas más sencillas es la que usted está explicando hoy. Uno de los ejemplos, perdón, más sencillos es el que está diciendo hoy, cuando una familia adopta a un niño, no importa la nacionalidad que tenga el niño, no importa dónde haya nacido, si ese niño es adoptado por una familia, ese niño recibe los mismos derechos y los mismos privilegios que el hijo natural. Correcto. Nosotros hemos sido adoptados y hemos adquirido todos los privilegios y las promesas que tiene Israel, pero también las responsabilidades. Exactamente. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta como iglesia, Sí. de que haya responsabilidades. Cuando escuchamos la palabra ley, Torah, sentimos carga, sentimos peso. Y lo que hacemos es como comúnmente se escucha, no es que esto es para Israel. Nosotros no somos israelitas, aunque espiritualmente sí lo seamos. Algunos que dicen, yo no tengo por qué hacer lo que hacen ellos. Claro. Y ese es el problema en la actualidad. En la actualidad. En un caso legal, vamos hablando de un caso legal, ah, hablando del adoptado, de la persona adoptada. Ya han sucedido casos donde los hijos naturales, cuando se llega a la repartición de la herencia, que en casos es grande, dicen, no, este no, porque este no es de la sangre No de es legítimo. nosotros. Este no es legítimo, a este no le toca nada. Aleluya. ¿Verdad? Todo nos toca a nosotros. Pero ¿qué dice el juez? Este es hijo también. Y le toca la misma parte que a ustedes. ¿Por qué? Porque fue adoptado, se recibió y se le dio ¿qué? Su apellido. Aleluya. O sea que ahí ya no hay con que este no es, porque va corriendo por el mismo apellido. Cuando nosotros venimos a la presencia, ¿verdad? De Yeshua, nosotros también ya fuimos ¿qué? Comprados y ¿qué? Sellados.
Así es. O sea que ya llevamos toda la regla ahí bien marcadita y bien puesta. No podemos decir, o nadie nos puede, bueno, sí nos pueden decir, pero legalmente ya somos hijos Ujú. del Eterno y ya somos hermanos de Yeshua, y aunque los otros hermanos aquí en la tierra no nos quieran, les guste o no, llevamos las mismas Privilegios privilegios que ellos, y al igual que las mismas responsabilidades. Por eso tenemos que seguir lo que se nos ha marcado en la palabra. amén. Aunque va a haber muchas controversias tocante a esto, muchos no van a estar de acuerdo, pero pues cada quien. Sí, hermano. Bueno, ya casi dimos la mitad del estudio sobre quién es el Israel actual, quién es el Israel de hoy. Somos cada uno de los que hemos sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero. Así que no hay marcha atrás, hermano. Somos parte de Israel. Dios bendiga a nuestro hermano Arturo González, que está al pendiente de nuestras transmisiones y siempre está colaborando. Y claro que sí, hermano, en varios de sus comentarios podemos ver de que tiene razón, mi hermano. Dios lo bendiga, que el Eterno añada bendición a su vida y que le dé muchos años más, ¿verdad? Para que pueda seguir evangelizando de la Y manera que lo está haciendo. amén, amén. Sí, Que le mi dé más hermano, sabiduría, que le dé más. dice aquí mi hermano, un comentario contundente, de alguna manera así como que, ¿cómo lo puedo decir así? Pues fuera de lo común, dice, los pastores dicen, mueven de agarrar diezmos porque no son levitas. Eso es lo que mi hermano, yo creo que está tratando de decir que los pastores no deben de pedir o recibir diezmos porque no son levitas. Vamos a tratar de darle, Aquí nomás le voy a contestar rapidito. ándale, hermano. Es que esta Si pregunta, esta pregunta es así como la estaba planteando aquí nuestro hermano Arturo, él sí, tiene la razón. Está en toda la razón. a ver, Ok. ¿Por qué? Porque el diezmo fue impuesto o fue plantado para los levitas. ¿Ok? Pero, aquí es donde viene el pero. Pero los levitas, de todo lo que ellos colectaban, le daban el diezmo ¿a quién? Al sacerdote, que viene siendo el pastor. Así es de que de todo lo que colectaban los levitas, también llevaba la 10ª parte el sacerdote. ¿Ok? Ahora, en la actualidad de hoy, de nosotros, pues lamentablemente, hermanos, los levitas se acabaron. Hay músicos, que es muy diferente un músico a realmente un levita. Y no me voy a meter ahí porque ya tendría que dar toda la explicación de los deberes de un levita, ¿verdad? Y toda la carga que debe llevar un levita. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha traspasado lo de los levitas, pero también hay que poner atención. ¿Para quién? Para el que verdaderamente es pastor, no para esos que se dicen ser pastores, que nada más para colectar o para lo que usted quiera, ejercen el pastorado. No, no. Es que todo esto lleva un proceso y es algo bien serio. Muy así es. bien. Así es de que, pues, esa es una contestación rápida para nuestro hermano Sí. Arturo. Vamos a plantearle bien la respuesta para el siguiente programa, para que sacamos desde cualquier duda y todo tipo de malestar. Bueno, con añado un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Que estrictamente las personas tengan que diezmar. Bueno, lo vamos a explicar el programa que viene. A veces decimos, no, si ya la ley del diezmo ya no está vigente para ese tiempo, pues yo ¿por qué tengo que diezmar? Porque tengo que ofrendar. Bueno, también, ¿verdad? No vayamos a ocupar esto para decir, bueno, ya no tengo la obligación de contribuir donde me congrego. Todo lo contrario, debemos de ser dadivosos y ayudar al necesitado. De alguna otra manera, ¿verdad? Tenemos que cumplir con nuestra obligación. Uh -huh. Porque el Señor, si no, el Señor nos dirá en aquel tiempo, pues no estás escrito aquí en el libro, porque cuando viste un necesitado, no le diste. Y tú dirás, ¿pero cuándo? Y el Señor mismo se toma el lugar del necesitado. Uh -huh. Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, dice el Señor. Cuando tuve frío no me diste de abrigo. Y cuando no te miré, Señor, cuando te apareciste. Bueno, pues por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ¿verdad? A mí no me lo hiciste. Ahí está más o menos la respuesta. Bien, vamos a tratar el tema de hoy, la verdadera razón por qué el Mesías tuvo que morir de la forma que murió.
Yo no sé si usted sabía, mi amado hermano, pero vamos a comenzar con los peros. Pero Se valen los peros. el Eterno, nuestro Dios, nuestro don, Yahweh. Yahweh, tuvo que darle una carta de repudio o de divorcio a Israel. Esto quiere decir de que nuestro Dios, y yo sé que algunos van a decir, no, esto no es cierto, está en las Sagradas Escrituras, aparece más de 17 veces, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento, donde Dios aclara y recalca que Él aborreció a su pueblo por haber fornicado y adulterado con las naciones, habiendo caído en idolatría, en, en queja contra Él y otras cuantas cosas más. Entonces, habiendo dicho esto, tengo que decirlo así, nuestro Dios se divorció de su pueblo Israel. ¿Y qué pasa? ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar desde el principio del sufrimiento, del Calvario de nuestro Mesías. O sea, antes de ir a la cruz del Calvario, le rogó al Padre, como diciéndole, ¿habrá otro medio en que podamos salvar a la humanidad? Porque el medio o la única forma en la cual él podía salvar a la humanidad, a Israel y al mundo entero era entregando su vida. Así que vamos a leer, no se me vayan a dormir los hermanos y las hermanas. Yo sé que cuando abre una la Biblia, inmediatamente los párpados comienzan a pesarle a algunos. Reprenda ese espíritu, sacúdase. Bien, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, cuando el Mesías, nuestro don Yeshua, ora en el Getsemaní. ¿Se acuerdan, hermano? Dice así, entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Fíjense. Y tomando a Pedro y a los 12, hijo de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En otro evangelio dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el principio del Calvario o del sufrimiento de nuestro Mesías rumbo a la cruz o rumbo al madero, porque también aquí hay un poquito de conflicto en que si fue una cruz verdaderamente o si fue un poste de madera O un árbol. o un árbol. Ahí hay una gran contienda. No vamos a entrar en ese detalle, pero sí hay una polémica entre si fue una cruz de madera, esto quiere decir dos palos o dos pedazos de madera, o fue un tronco de un árbol. Lo que sí dice la ley que es maldito aquel que sea colgado en un madero. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad, mi hermano? Sí, es que en el original realmente no existe la cruz, Uh-huh. sino nada más el madero. El madero. Sí, entonces por eso está esa controversia, porque no sé quién fue el que dijo, ¿verdad? E incluso no, la cruz, la original, bueno, entre comillas, la original no era como nosotros la conocemos. No era una T, sino era una X. Uh-huh. Ahí hay otro problema, porque ya vimos que la cruz no era como la hemos conocido, sino como una X. Pero no nos vamos a meter en ese detalle. Sí. Nada más queremos esclarecer de que sí hay un debate entre esto, que si era una cruz, que si era una X, que si era un tronco, ¿verdad? Pero aquí lo importante es destacar lo que dice el Mesías orando en el Getsemaní. Le dice al Padre, le dice al Eterno. Ok. Aquí vamos a sacar otra Biblia, hermano.
Mire, en Mateo capítulo 26, en el versículo 39, es cuando el hijo, cuando nuestro don Yeshua le pide al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque es que el Mesías, estando en agonía en el Getsemaní, le pide al Padre que que no le permita el beber de esa copa. Y es de que en la Torá o en la ley, en el Pentateuco, su traducción al griego, nos dice de que había una ley o un mandamiento para los celosos. ¿Cuál era esta ley? Esta ley se encuentra en Números capítulo 5, versículo 11. Recordemos que son 5 los libros de la Torá, los libros de la ley o del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, en Números, en el capítulo 5, en el versículo 11 en adelante, se encuentra registrada esta ley de los celos, dice así. Y esta ley era la siguiente: cuando un hombre comenzaba, en el versículo 39, capítulo 26 de Mateo, cuando un hombre desconfiaba de su mujer y sentía como que su mujer le estaba engañando con otro o con otros, ¿verdad? Porque habían algunas también bien tremendas que no se conformaban en engañar a su marido con un hombre y viceversa, ¿verdad? No vamos aquí a darle el favoritismo a nadie. Cuando el hombre sentía que su mujer le estaba engañando con alguien, él podía llevar a su mujer delante del sacerdote. Y el sacerdote hacía un conjuro delante de la mujer y delante de Dios. Y se preparaban unas aguas. Esto quiere decir que en una copa depositaban agua, un poco de tierra o polvo del tabernáculo, de lo que hubiera en el suelo, parte de la ofrenda que se llevaba por los celos. Así está escrito, no me cuestionen más. Y se hacía como una bebida y se mezclaba. Pero el problema aquí no era beber las aguas, sino lo que representaba y lo que acontecía después. Ya que si la mujer en verdad estaba engañando a su marido, y acuérdese de esto, hermano, cuando se presentaba la pareja delante del sacerdote, es porque la mujer decía, no te estoy engañando con nadie. Esto quiere decir que estaba aferrada, ¿verdad?, a su verdad. Pero si no era verdad, y si ella estaba mintiendo, cuando ella bebía de esas aguas que eran para maldición, dice la escritura en Números capítulo 5, Correcto. dice la escritura que se le hinchaba el vientre y se le caía el muslo. Y era, de alguna u otra manera, maldecida de parte de Dios o por Dios. La escritura nos dice a nosotros, ¿verdad?, que el Señor le roga al Padre que pase de él esa copa. ¿Por qué es tan importante esclarecer esto? Y es de que si leemos un poquito más todo lo referente al Mesías, lo profetizado por los profetas, especialmente Isaías 53, nos vamos a dar cuenta que él se hizo maldición por nosotros. Esto quiere decir que él tomó el lugar de aquella, el lugar de cada uno de nosotros que habíamos adulterado en contra de él, y él bebió la copa por nosotros. Él bebió de esa copa de aguas amargas y se hizo maldición por nosotros, según lo dicen las Sagradas Escrituras en Isaías 53, en Gálatas 3:13, mi hermano. ¿Qué opina, hermano? ¿Qué quería leer en el... Cuando a la mujer se le llevaban, podemos decirlo, la forzaban. Bueno, en algunos casos sí, hermano. No querían ir por voluntad. No querían ir por voluntad, pero no era porque ellas habían cometido la infracción, no habían cometido esa infracción. Era por la vergüenza que iban a pasar. Exacto. Sí, hermano. Porque
era una vergüenza que un marido presentara a su mujer ante el sacerdote para este tipo de eventos. Ujú. Entonces, cuando la mujer estaba segura que ella no cometió esa falta, pues de todas maneras ya la marca le iba a quedar. Era ahí va la que llevaron. ¿Por qué? Porque, y luego ni siquiera decían, no lo hizo. No, pues porque a lo mejor estaba engañando al marido. Y Sí, sí, sí lo entiendo. Una vergüenza para deshonra. una deshonra. Eso mismo fue lo que hizo Yeshua. Él recibió, él llevó esa vergüenza. Y Él cargó con esa vergüenza que nosotros le empujamos a él. Así como la mujer decía, pero ¿por qué me vas a llevar? ¿Por qué tengo que ir? Él dijo, Padre, si es posible, vamos haciéndolo de otra manera. O sea, pero mejor hay que hacerlo como tú dices. exactamente. O sea, fue sumiso y obedeció y cumplió. Muy bien. Aún sabiendo que iba a quedar marcado para siempre con ese tipo de vergüenza. Gran explicación, mi hermano. Es que a veces estos detalles son los que no meditamos o no le ponemos Ujú. importancia. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, ¿verdad? Se enfatiza mucho en que el Mesías, nuestro don Yahshua, murió en la cruz del Calvario por amor, pero no meditamos en el por qué tuvo que morir así y todo lo que realmente él tuvo que sufrir sin merecerlo, tomando nuestro lugar en la Ahora, cruz del Calvario. ahora sí, usted acaba de mencionar que él murió por amor. Sí, es correcto. Precisamente por amor a nosotros, él llevó esas vergüenzas. Aleluya. ¿Quién verdaderamente, quién verdaderamente paga un precio así, ya sea por su hijo, por su hija, su esposa? Creo que sería contado Ujú. aquel individuo o aquella mujer que verdaderamente se entregara así, con ese amor, con esa pasión, pero se le da más énfasis al amor que a la causa, Así es. cuando deberíamos de tomar más en cuenta la causa. Exacto. Muy bien. Entonces, como les decía, en número 5:11 vemos, ¿verdad?, las consecuencias de que se hubiese hallado culpable de adulterio a la mujer. Cuando bebía esas aguas, pues inmediatamente caía maldición y se hacía maldición y aparecían las enfermedades, hermano. Uh -huh. El tener el vientre inflamado, pues no es algo sano, es algo incómodo. A veces nosotros con un dolor de panza ya, Pregúnteme a mí. sí, hermano, con un dolor de pancita ya no queremos ni congregarnos. Al trabajo sí vamos enfermos, hasta así. Tenemos que decirlo, hermano, es la verdad. A veces nosotros somos más fieles al trabajo, a las obligaciones terrenales, que al Señor. Uh -huh. Y algunos fíjense, algunos que están en contra del congregarse, hermano. Bueno, está bien, no te congregues, pero evangeliza, visita al huérfano, visita a la viuda, haz tu labor de evangelista, haz tu labor, no te quedes en la casa nada más porque ya tienes ahí una excusa, un versículo que te respalda, no, 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 sujétate al Señor y busca, ¿verdad?, el tener comunión con otros creyentes, ya que eso es importante. Me salió un poquito del tema, pero tal vez alguien lo necesitaba escuchar. No, no, hermano, fíjese que parece que se desvió, pero realmente vamos a aplacar. Mire, ahí les va, para los siervos que nos están escuchando. Si usted no está, si a usted no le cae el saco, no se lo ponga. Aleluya. Pero mire, esa costumbre se practica mucho en algunos siervos, en algunos pastores, en algunos evangelistas. Ellos cuando se van a congregar es porque ellos van a hablar. Ujú. Pero usted invite a un evangelista, vente, congrégate para que me escuches a mí predicar, ¿no?
No, él no se va a ir a congregar para escucharlo a usted predicar. Es cierto. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, cuando ellos van a presentarse es porque ellos son el centro del enfoque. Y a mí no, a mí sí me gusta, a mí me gusta que me inviten y sentarme ahí bien a gusto. Es que, Yo ya hablé mucho, yo ya prediqué mucho. Y, pero lamentablemente, cuando, hermano, nos puede traer la palabra, hermano, pues yo voy a congregarme, a gozarme. Pero, bueno, pues ya si me dan la parte, ni modo de decir que no. Pero el punto no es de ir a, no es de congregarnos nada más para que nos den parte, exacto, es para convivir, exacto. para, como lo dice la palabra, hay que convivir. Sí, bueno, Bueno, una de las razones por que algunos no se congregan es porque han vivido malas experiencias en las congregaciones, con los pastores, con los obispos, con los evangelistas, con los con los diáconos. diáconos, X cosa, ¿verdad? Tienen una razón aparentemente justificable por la cual deciden no congregarse. Pero fíjense que en el trabajo a veces nos tratan mal, pero regresamos. En la familia hay problemas, discusiones, regresamos. Es parte de la vida. Y debemos de superar esos traumas, ¿verdad? De que a veces nos aíslan y llegan algunos a decir, no, no, yo aquí estoy muy a gusto, yo aquí leo, yo aquí oro. Ya, en la congregación hay mucha gente hipócrita, mentirosa. Bueno, también en el mundo hay, En ¿verdad? las tiendas En todo y de todas lugar hay. maneras vamos. Hay que quitarnos de esos traumas y dejar el pasado atrás, recordar los momentos bellos, agradables y seguir para adelante. ¿Ustedes creen que por el rey David no sufrió después de su caída? De sus muchas caídas. De sus muchas caídas, más sin embargo, una de las cosas que le alegraban a él era que lo invitaran a la casa de Jehová, a la casa de Yahweh, cuando él decía a la casa de... Yo me alegré con los que me decían a la casa de Yahweh iremos. Así tiene que usted alegrarse. Cuando vamos a la casa de oración, porque a veces pues, se malinterpreta con algunos hermanos que no es templo, que es casa de oración, porque el único templo está en Jerusalén. Y sí tienen la razón, pero muchas personas están acostumbradas a decirle templo, ¿verdad? Aunque O iglesia al templo. no es el templo el lugar donde nos congregamos, nosotros somos el templo. Donde nos congregamos es una casa de oración. Pero si te invitan, busca la convivencia, busca la familia en la fe, aférrate, ¿verdad? Lo que dice el Señor. El Señor no en vano oró por nosotros para que seamos uno, no para que sea, no para que andemos divididos, no es para que nos unamos, para que nos juntemos, para que trabajemos en equipo. Bien, nos salimos un poco del tema, pero era necesario recordar esto, entenderlo. Estamos hablando y tratando de explicar la verdadera razón por la cual el Mesías tuvo que morir de la forma que ocurrió. Nos dimos cuenta de que él le rogó al Padre, Señor, si hay otra manera de poder salvar a la humanidad, que no beba yo de esta copa, pero él tuvo que beber de las aguas amargas, registrada en Números capítulo 5, versículo 11, se hizo maldición por nosotros, más aparte de eso, dice la escritura, de que toma él nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Quién debería de morir por causa del pecado? Pues nosotros, que dice la escritura que nos habíamos corrompido en totalidad como una horrenda llaga. Hasta que nos alcanzó Cristo, hermano, nos alcanzó el Mesías. Bien, voy a leer en Gálatas, hermano, a ver si me puede apoyar a tratar de explicar esto. Gálatas 3:13, porque comienza con un versículo un poquito controversial. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y usted me va a ayudar a decirme de qué ley, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que sea colgado en un madero, para que en Cristo, Yeshua o Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh. Así que, mi amado hermano, Gálatas 3:13. Pero fíjense cómo comienza el versículo.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Para muchos, ¿verdad? Este versículo quiere decir algo que quizás no es lo correcto. ¿De qué ley, hermano, nos está hablando aquí el versículo 3, hermano? De Gálatas. Para los hermanos que nos escuchan, déjenos saber desde dónde nos sintonizan, de qué lugar, dónde están. Háganos saber, hermanos, hermanas. Yo sé que hay algunos conectados. Es que el problema está la palabra ley. Allí es pacto. ¿Ok? Sí. Dice que Mashiach nos libró de la maldición que, de que no quedáramos sin el pacto y sin las promesas. Sí. Es lo que nos está diciendo. Nomás que ahí no lo tradujeron, como le digo. Y ese es el problema que tenemos. Nos hacen pensar otras cosas. Bueno, es que para entenderlo hay que leerlo desde un poquito más desde su contexto. Desde su contexto, Porque ¿verdad? está refiriéndose en sí el apóstol Pablo a la ley del pecado y de la muerte, Ujú. no de la instrucción No divina dada no, por Dios a nosotros. era lo que iba, sí. Entonces, aquí nos está redimiendo o nos está librando, mejor dicho, ¿verdad? De una maldición que ya la traíamos. Se venía desde... No, no, ya esa ya venía integrada desde que nacimos. En pecado me concibió mi madre, ¿recuerda el versículo? Sí, Dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, ya traemos esa maldición allí. desde Adán. Sí, desde Adán. Entonces, a eso vino él, a librarnos de esa ley, para que lo entiendan los que nos están escuchando, ¿ok? Esa es la ley que él vino a colgar en el madero, Uh-huh. no la ley de la enseñanza, No la ley de Moisés. no la ley de Moisés, no. La ley que él colgó en ese madero fue la ley de la maldición, Así es. fue la ley del pecado, dijo, hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo me hice pecado, porque yo me hice maldición, porque yo tomé toda la amargura, porque yo me hice hasta lo más bajo, hasta lo más vil. Y como yo tengo el poder, ahora yo tomé toda esa ley, yo la echo en mis hombros y la dejo colgada en ese madero. Allí está una confusión de que dicen, mire, ya la ley no existe, porque Yahshua la colgó en el madero. Uh-huh. Hasta allí llegó la ley. Allí se acabó la ley. Sí, sí tienen razón, pero es la ley del pecado, no la que nos está guiando, Sí, hermano. no la que nos dio él para vivir de acuerdo a esa ley. ¿Para vivir qué? Sanos, para educarnos a comer, para que no nos enfermemos, para que vivamos muchos años. Esa ley no fue la que él vino a colgar en el madero. Así es. Erróneamente y equivocadamente lo han calcado y recalcado y hasta lo dicen con fuerza. Hasta ahí se acabó la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo yugo, ya no estamos bajo la ley. No, no hay que mezclar una cosa con otra. La ley de... Allí está bien claro. La ley del pecado es la que ahí quedó clavada. Hasta allí. Incluso el apóstol Pablo, hermano, se acordará que menciona y dice, ya el pecado no se enseñará de nosotros. Incluso dice, ¿dónde estaba muerte Tu tu aguijón. aguijón? ¿Dónde estaba sepulcro tu ¿Tu victoria? victoria dónde? Porque el Señor nos libró del pecado y de la muerte. ¿Y esa es la ley del pecado? Pues el que peca, pues por la ley tiene que Tiene morir. que morir, sí. Pero ahora hemos alcanzado vida, y vida en abundancia. Decía y mencionaba usted, mi hermano, que algunos dicen, no, es que hasta aquí, hasta ahí quedó la ley abolida. Bueno, ahí se abolió la ley. Ya no estamos más bajo la ley. Pero muchos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, en la mayoría de los templos recitamos los versículos
como el de Josué 1:8, 9 y 10. Esfuérzate, Dice, sí. no, nunca se apartará Nunca de se tu apartará de boca, tu boca este libro de la ley, sino que sino que meditaré en él de día y de noche, ¿verdad? O de día y de noche meditarás en él. ¿sí? Entonces ya no lo tienen que decir. si, ya no, si ya no estamos bajo la ley, ya no podemos recitar Ese versículo, ese porque versículo. ahí dice claramente, nunca, Nun- nunca se va a apartar este libro de la ley. pero algunos dicen, no, ese es solamente hasta Cristo. Pero el Señor le dijo a José, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué es lo que tenían ellos en aquel entonces? ¿A qué libro, hermano, se estaba refiriendo? Bueno, era lo mismo que nosotros tenemos, pero en aquel entonces era verbal, no estaba escrito. O sea, se iba recitando y se iba pasando, se iba pasando, se iba pasando. Así es. ¿Okay? La Torah La oral. Torah oral. La ley oral, bueno, que se transmitía así de boca en boca, Uh-huh. de voz en voz. El apóstol Pablo, fíjese mi hermano, yo escuché ayer a un maestro y decía, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para instruir, para corregir. Yo ya saben Timoteo, sí, Timoteo 3. ¿Se acuerdan, hermano? 17 y 18, sí. Eso no lo tuvimos que aprender de memoria. Ya nos queda un minuto, hermano, pero quiero decirles Aviéntelo. esto. Pablo no tenía una Biblia. No, todavía no existía esto. Todavía no existía una Biblia. ¿A qué escrito se estaba refiriendo él cuando dijo toda la escritura es inspirada por Dios? Si él no traía, por decirlo así, el Nuevo Testamento. No se habían unido el primer canon bíblico, ni estaba por ocurrir, o sea, estaba todavía muy lejano. Estaban algunos apóstoles todavía con vida. ¿A qué se estaba refiriendo? Si no más que a Okay. Cuando el 1 Timoteo, ¿verdad? Allí, capítulo 3, cuando está mencionando que toda la escritura es inspirada o fue inspirada, sí, la escritura que Dios o Yahweh le dio a Enoch, a Moshe, a todos los patriarcas, a todos los anteriores, a todos hasta que llegó a todos los profetas, esa es la palabra que fue inspirada por Dios. Pero ya cuando se unieron estos libros, ahí ya no podemos decir que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué no? Porque allí ya hay muchos pensamientos del humano que le acoplaron, que le siguen acoplando. Bueno, y yo le voy a decir eso, hermano, ahorita que menciona lo que acaba de decir. El apóstol Pablo en una ocasión le dijo, no me acuerdo si fue a los Efesios o a los Tesalonicenses, y él dice, lo que usted acaba de mencionar, digo yo. Exactamente, lo pone bien clarito. Dice, digo yo, no el Señor. No el Señor, esto no es no es palabra de Dios. Esto no es inspiración, es como mi opinión propia. Ajá. Y lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Yo sé que algunos van a decir, hermano, estos hermanos ya se salieron del huacal. No, pero si no lo quieres recibir, no lo recibas. Es muy nuestra opinión. O sea, no es lo que quiero decir, no lo está diciendo el Señor, lo estamos diciendo nosotros. Lo estamos diciendo nosotros y tenemos algunas citas donde podemos corroborar lo que estamos mencionando. Sí, y por eso le digo, o sea, ya no podemos nosotros, claro, a tomar al 100% de que todo lo que está escrito en estos libros fue inspirado por Dios, porque ya acuérdense que hay muchas editoriales. Sí. Entonces ya han cambiado mucho. Incluso algunos les han cortado, otros les agregan. Y eso no es inspiración de Dios. Sí. Eso ya no podemos decir eso. Así es, así que tenemos que tener discernimiento. Y bien, hemos llegado hasta aquí con su programa, preguntas y respuestas. Ha sido un placer, hermano, nos despedimos y hasta la próxima, hermano. Saludos a todos los que nos están acompañando, nos están mandando mensajes. No hemos mirado todo, pero vamos a tratar de responder sus preguntas. Saludos a todos los que nos están mirando también por las redes sociales. Y pues un placer poder compartir con ustedes estos cortos versículos o mensajes, como lo entiendan. Esperemos que sean de bendición para cada uno de ustedes y que nos sigan sintonizando para la siguiente semana. Amén. Bendiciones a todos.
Gracias por estar con nosotros en este tu programa favorito, Preguntas y Respuestas, patrocinado por el Ministerio Internacional La Hora de Salvación, con sus instalaciones en El Paso, Texas. Para mayor información, mándanos un mensaje por WhatsApp a los números 915-502-7772 y 719-429-9903. Hasta la próxima. Que el Señor Todopoderoso te bendiga.